El viento del norte se arrastra entre las montañas como un lamento antiguo. Las nubes cubren el sol, y la nieve cae en silencio sobre los muros ennegrecidos de un monasterio que parece más tumba que templo. Nadie recuerda cuándo fue construido, ni quién lo levantó entre la piedra y la niebla. Dicen los aldeanos que sus campanas suenan solas, aun cuando no hay manos que las toquen, y que en las noches más frías una luz oscura brilla detrás de sus ventanas, como si algo dentro quisiera ser visto o temido. Los monjes viven allí desde hace generaciones. Son hombres de pocas palabras, rostros pálidos marcados por el ayuno y el arrepentimiento. En su rutina no hay días ni noches, solo oración y penitencia. Pero bajo el murmullo de los salmos se oculta otro sonido, un susurro que no pertenece a ningún hombre. A veces, en la hora del rezo, uno de ellos se detiene y escucha, como si alguien pronunciara su nombre desde el fondo de la oscuridad. El monasterio está aislado del mundo. El bosque que lo rodea devora los caminos, y los lobos custodian sus fronteras. Ningún viajero llega sin perder algo: calor, tiempo o fe. Una noche, el prior, anciano y casi ciego, escribió en su diario: «El silencio ya no viene de Dios». Nadie volvió a verlo al amanecer. Desde entonces, los hermanos oran más fuerte, pero las voces que resuenan en la piedra parecen responder desde otro lugar. Si estas historias olvidadas tocan tu alma, suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad que el tiempo intentó borrar, porque incluso en los lugares más santos, el eco del pecado encuentra su refugio. A finales del siglo XV, cuando Europa aún temía a las sombras tanto como a los demonios, el norte se llenaba de abadías escondidas entre montañas. En aquellas tierras heladas, la fe era un muro contra la desesperación, y los monasterios, fortalezas del espíritu. El monasterio de San Varinus, conocido siglos después como el Monasterio Negro, fue uno de ellos. Fundado, según las crónicas, por una orden desaparecida, sus reglas eran tan severas que rozaban lo inhumano: silencio absoluto, ayuno eterno y penitencia sin perdón. Los monjes creían que el dolor purificaba la carne y acercaba el alma a Dios. Pero el mundo cambiaba. Los reyes hablaban de oro, los papas de indulgencias, y los hombres comenzaban a comprar la salvación con monedas. En los claustros, los monjes observaban con desconcierto cómo la fe se volvía mercado. Algunos, cansados de rezar por un cielo que no respondía, empezaron a preguntarse si el infierno no ofrecía respuestas más claras. Fue entonces cuando apareció un manuscrito, traído por un viajero moribundo. No llevaba título, solo un sello roto y letras oscuras escritas en un idioma antiguo. El prior, movido por la curiosidad y la soberbia, lo guardó en la biblioteca sin mostrarlo a nadie. Desde esa noche, los rezos perdieron ritmo, los ojos de los hermanos se oscurecieron y el aire dentro del monasterio cambió de densidad, como si una presencia invisible comenzara a respirar junto a ellos. Las aldeas cercanas notaron el cambio. Los peregrinos que buscaban refugio decían que las campanas ya no sonaban a oración, sino a advertencia. Nadie lo sabía aún, pero en aquel invierno, los muros de piedra serían testigos de una traición tan profunda que ni el perdón de Dios podría alcanzarla. El manuscrito fue abierto una noche sin luna. El prior, acompañado por 3 monjes de confianza, descendió a la biblioteca con una lámpara temblorosa. La llama danzaba sobre los muros cubiertos de polvo, mientras el aire olía a cera y a muerte. El pergamino, al desplegarse, desprendió un suspiro seco, como si hubiera esperado siglos para ser leído. Nadie comprendía del todo su idioma, pero las palabras parecían moverse bajo la luz, reptando como sombras vivas. Los monjes comenzaron a leer en voz alta, convencidos de que descifraban un salmo perdido. Sin embargo, lo que pronunciaban no era oración, sino invocación. El eco repitió sus voces en una lengua que no era humana, y la lámpara se apagó de golpe. En la oscuridad, algo respiró con ellos. Desde esa noche, ninguno volvió a dormir sin oír su nombre susurrado entre sueños. Poco a poco, el monasterio cambió. Los rezos se tornaron más cortos, las penitencias más crueles. Un extraño placer comenzó a mezclarse con el dolor. Algunos monjes decían que en el sufrimiento
sentían el calor de una presencia amorosa, más cercana que la de Dios. Otros, en secreto, confesaban haber visto figuras moviéndose entre las sombras de la capilla. El prior, antes temido por su severidad, empezó a predicar un nuevo tipo de fe, una donde la culpa era un don y la carne una puerta. Dios nos olvidó, decía, pero algo más antiguo nos ha escuchado. Uno a uno, los hermanos comenzaron a cambiar sus oraciones por susurros. Ya no pedían salvación, sino conocimiento, y en el centro del claustro, bajo la nieve y las cruces, el manuscrito seguía abierto, esperando ser leído de nuevo. El invierno siguiente fue el más oscuro que recordaron las montañas. La nieve cayó durante 40 días, cubriendo los caminos y aislando por completo el monasterio. Ningún viajero volvió a llegar, y el silencio se hizo absoluto. Dentro, los monjes continuaban sus rituales, pero ya no rezaban a Dios. El altar principal había sido sustituido por una piedra negra traída del bosque, y sobre ella descansaba el manuscrito, abierto siempre en la misma página, donde las letras parecían moverse al ritmo del fuego. Las campanas dejaron de sonar. El prior ordenó que se fundieran para fabricar cálices nuevos, para el vino de la revelación. El vino, sin embargo, era sangre. Los monjes comenzaron a ofrecer pequeños sacrificios, primero animales, luego objetos sagrados, finalmente a uno de los suyos. Nadie habló, nadie se opuso. Una noche el hermano Lucien, el más joven, despertó sobresaltado por un ruido. Al salir de su celda, vio luces rojas filtrándose bajo las puertas del coro. Al acercarse, escuchó los cantos, las voces quebradas, y comprendió que el rezo había sido reemplazado por algo profano. En el centro del templo, los monjes, cubiertos por túnicas ennegrecidas, rodeaban el altar. El prior, con las manos ensangrentadas, alzaba el manuscrito como si fuera una hostia. Lucien huyó. Al día siguiente, lo encontraron en el bosque, congelado, con el rostro vuelto hacia el cielo y una expresión de horror absoluto. En su mano apretaba un rosario quebrado. Los hermanos lo enterraron sin misa, diciendo que había perdido la fe. Pero esa misma noche, el viento sopló desde su tumba hasta el interior del monasterio, apagando todas las lámparas. Y fue entonces, en esa oscuridad total, cuando el prior pronunció las palabras que sellaron su destino. Ya no somos siervos de Dios, somos su espejo roto. Los días siguientes se confundieron con las noches. El monasterio se volvió un laberinto de sombras y murmullos. Los monjes, dominados por una calma enfermiza, ya no temían al pecado, lo veneraban. Habían sellado las puertas, destruyendo el puente que conectaba con el valle, como si desearan borrar toda huella de su existencia. Dentro, el aire estaba impregnado de incienso y humo, una mezcla que mareaba y adormecía los sentidos. Solo uno de ellos, el hermano Mateo, conservaba un resto de lucidez. Había sido copista, encargado de transcribir las escrituras sagradas, y ahora veía cómo los pergaminos eran arrancados, las Biblias quemadas, las cruces invertidas. Cada noche rezaba en silencio, escondido en la sacristía, con la esperanza de que su voz aún llegara al cielo. «No somos perdidos, Señor», escribió en una hoja suelta, «somos los que olvidaron cómo encontrarte». Mientras los demás monjes celebraban sus nuevos rituales, Mateo comenzó a copiar fragmentos del manuscrito prohibido para destruirlo desde adentro, pero las palabras parecían resistirse. Cada vez que las copiaba, las letras cambiaban, y los textos adquirían sentido nuevo, más oscuro, más seductor. A veces creía escuchar una voz detrás de él, dictándole en un idioma que no comprendía. Un amanecer, el prior lo descubrió. Lo hizo encadenar en el campanario y ordenó que sonaran las campanas sin descanso, como castigo. Pero Mateo no gritó, rezó. Durante 3 días, su voz fue lo único puro que sobrevivió en el monasterio. La noche del tercer día, un rayo cayó sobre la torre. Cuando los hermanos acudieron, no encontraron su cuerpo, solo las cadenas calcinadas y una hoja ennegrecida que sobrevivió al fuego. En ella una sola frase: «Si el infierno nos reclama, que sea por haber amado demasiado al cielo». Tras la muerte de Mateo, el monasterio quedó completamente sumido en tinieblas. El prior se encerró en su celda y prohibió cualquier oración.
Los monjes, privados de sueño y de razón, comenzaron a escuchar pasos donde no había nadie, susurros que los llamaban por su nombre y golpes que provenían del interior de las paredes. Algunos afirmaban ver sombras arrodilladas frente al altar, rezando con voces que no pertenecían a los vivos. Una noche, cuando la tormenta rugía sobre las montañas, las puertas del templo se abrieron solas. Un viento helado barrió las velas y arrojó el manuscrito al suelo. El prior corrió hacia él, pero las páginas comenzaron a arder con una luz azulada, sin fuego visible. Y de entre las llamas una voz se elevó, profunda, sin tiempo, diciendo: «Fuiste elegido para custodiar la palabra y la cambiaste por el eco». Los monjes cayeron de rodillas, aterrados. El prior gritó que era Dios quien hablaba, pero los demás supieron que no era así. La voz no traía paz, sino vacío. Cada palabra resonaba dentro de ellos como un juicio. Uno a uno comenzaron a llorar, recordando sus votos, sus pecados y el momento en que habían dejado de creer. El manuscrito se desintegró en polvo y la luz desapareció. Solo quedó un silencio tan absoluto que parecía devorar el alma. Al amanecer, los aldeanos vieron humo negro elevarse desde las torres. Cuando finalmente llegaron, hallaron las puertas abiertas y el monasterio vacío. No quedaba rastro de los monjes, solo los bancos volcados, el altar cubierto de ceniza y sobre el suelo del coro una sola inscripción escrita con carbón. No fue Dios quien nos abandonó, fuimos nosotros quienes dejamos de escuchar. Con el paso de los siglos, el monasterio negro se convirtió en ruina y leyenda. Los peregrinos evitaban sus montañas y los pastores aseguraban que, en las noches de luna nueva, aún podían oírse los rezos de los monjes perdidos, mezclados con el rugido del viento. Los mapas dejaron de señalar su ubicación, como si el tiempo mismo quisiera borrar su existencia. Sin embargo, los eruditos y los teólogos siguieron buscando respuestas. Algunos afirmaron que los monjes habían invocado fuerzas prohibidas, otros que fueron víctimas del aislamiento y la locura. Ninguno pudo explicar por qué, en el lugar donde el monasterio se erguía, la nieve nunca vuelve a caer. En el siglo XIX, un arqueólogo inglés descubrió entre las ruinas una losa de piedra cubierta de símbolos latinos deformados. Al limpiarla, halló una frase tallada con precisión imposible. Aquí los hombres buscaron a Dios y se encontraron a sí mismos. El hallazgo desató un debate entre los estudiosos. ¿Fue una advertencia, una confesión o un acto de redención? Las iglesias guardaron silencio. Algunos manuscritos de la época mencionan que el descubridor murió poco después, con la mirada fija hacia las montañas, murmurando: «Ellos siguen rezando». A pesar de los intentos por negar su existencia, el monasterio negro sobrevivió en la memoria popular. Los aldeanos cuentan que quienes se aventuran demasiado cerca escuchan voces que repiten sus propios pensamientos, como si las piedras conservaran la conciencia de los hombres que las habitaron. Y así, entre mito y verdad, la historia de los monjes que traicionaron a Dios se convirtió en espejo de la humanidad, recordatorio de que incluso la fe puede corromperse cuando el silencio deja de ser oración y se convierte en respuesta. Hoy, los restos del monasterio negro yacen ocultos bajo la nieve, como una cicatriz enterrada en la piel de la tierra. Los viajeros que se acercan dicen que el aire allí no suena igual, que el viento parece respirar oraciones antiguas y que el silencio tiene peso, como si contuviera la memoria de un arrepentimiento sin fin. Nadie sabe si los monjes fueron castigados o perdonados, tal vez ambas cosas, porque en su caída hay algo que pertenece a todos los hombres, el deseo de tocar a Dios, incluso a costa del alma. El tiempo convirtió su historia en advertencia. Las iglesias siguen elevando rezos, pero pocas recuerdan que la fe, cuando olvida la humildad, se vuelve soberbia. Los monjes del monasterio negro no odiaban a Dios, simplemente lo quisieron entender más allá del misterio, y en ese intento se perdieron. Buscaron la luz y despertaron la sombra. Dicen que cuando la tormenta cubre las montañas, una campana resuena entre el trueno. No la toca mano alguna. Su sonido no anuncia misa ni muerte, anuncia memoria. Si esta historia ha tocado tu espíritu, compártela para que no muera en el silencio, porque toda fe que olvida el temor pierde su pureza, y todo silencio que deja de escuchar se convierte en abismo.
que el eco del monasterio negro siga vivo como oración y advertencia, porque quizás en cada uno de nosotros aún resuena la voz de aquellos monjes que, queriendo servir a Dios, terminaron recordándonos lo que significa olvidarlo.